Gracias, hermanos. Buen día. Dios les bendiga a cada uno de ustedes y es un privilegio poder estar con la iglesia, con mis hermanos a esta distancia, pero con la posibilidad de, por este medio, estar con ustedes y juntos adorar a este poderoso Dios a quien servimos, a quien amamos y a quien le dedicamos nuestra vida, hermanos. Es domingo, es día del Señor. Y este día para mucha gente es día de descanso, es día de recreación, es día para invertirlo en algún paseo, en alguna convivencia familiar. Pero para la iglesia del Señor es el día en que Dios ha establecido que nos reunamos para glorificar su nombre como iglesia, para alabarle y para honrarle y para cumplir mandamientos que Dios ha dejado en su palabra para que se cumplan en un día como hoy. Y la iglesia, con el placer de venir ante la presencia de Dios, con el gozo, el regocijo de alabar a Dios, se reúne, aunque sea por estos medios y que Dios nos permita que pronto nos podamos reunir de manera presencial. Pero hoy, hermanos, hoy tenemos un llamado a adorar. Es nuestra clase para esta mañana, un llamado a adorar. Y quisiera que viéramos esa llamado a adorar basados en el libro de los Salmos, en el capítulo 95, versículos del 1 al versículo 11. Ustedes van a notar que hasta el versículo 7 Dios habla de manera positiva, invitando a la iglesia, en este caso al pueblo de Israel y ahora a nosotros a adorarle. Pero en el versículo 8 al versículo 11 advierte algo en cuanto a nuestra actitud cuando no adoramos a Dios debidamente. De manera que les invito a que leamos esta parte de las Escrituras. Salmo 95, versículos del 1 al 11. Venid, noten cómo empieza el texto. La invitación, el llamado. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y oveja de sus manos. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira que no entrarían en mi reposo. Quiero que veamos en esta parte de las Escrituras, hermanos, que la invitación a adorar a Dios. Y lo primero que quiero que notemos es que ciertamente este llamado es de Dios. El mismo que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Usted recuerda cuando el apóstol Pedro dice en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9, que nosotros somos linaje escogido, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios, somos un real sacerdocio para que anunciemos las virtudes, note, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos sacó de esa condición de pecado, hermanos. Dios nos sacó del mundo. Dios nos sacó de esa vana manera de vivir. Lo habría de decir en el capítulo 1, en el verso 18. Dios nos redimió de esa vana manera de vivir. Nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Y en esta luz admirable ahora somos todo lo que dice que somos. Somos una nación santa, somos un pueblo adquirido, somos un real sacerdocio, somos un linaje escogido. Todo eso somos para Dios. Él nos llamó para hacernos, para constituirnos en ese tipo de personas, para que anunciemos las virtudes de Él, quien nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él nos llamó. Y Él nos llamó, según el apóstol
Pablo, cuando escribe la segunda carta a los tesalonicenses en el capítulo 2 y en el versículo 13 y 14, particularmente el 14, pero en el versículo 13 dice que damos gracias a Dios que nos llamó para salvación. Y dice que nos llamó en el versículo, bueno, nos escogió para salvación, y dice en el versículo 14 que nos llamó mediante su evangelio. Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y Dios nos llamó, hermanos, mediante su evangelio. Cuando oímos su palabra, Dios nos llamó. Cuando obedecimos su palabra, Dios nos constituyó pueblo adquirido por él. Somos de su pertenencia, somos de su propiedad, somos para él. Y, hermanos, Dios nos ha llamado para que seamos para su alabanza, para su gloria. De hecho, Dios nos hizo de esa manera, inclinados a adorar a Él, con una inclinación a adorar, en este caso a Dios. Isaías capítulo 43, en el versículo 7, si usted da conmigo a lo que dice ahí la palabra, Dios dice, todos los llamados de mi nombre. A quien Dios llama, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. ¿Para qué nos hizo Dios, hermanos? ¿Para qué nos formó? ¿Para qué nos llamó? Para gloria de Dios. Y nosotros vemos desde que el hombre está sobre la tierra, que tenemos la inclinación a adorar. Lo vemos en Génesis capítulo 4, cuando vemos a Caín y Abel ofreciendo sacrificios a Dios, buscando a Dios para adorarle. Y lo vemos que aún gente que desconoce a Dios, que no tiene un claro entendimiento de Dios, busca cómo adorarle. Ya vimos en las clases pasadas el ejemplo de Hechos capítulo 17 en el versículo 22 y 23, cuando el apóstol Pablo habla con aquellos filósofos atenienses y reconoce que son muy religiosos. Y dice, porque pasando, verso 23, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Fíjense, ustedes no lo conocen, pero tienen la inclinación de adorarlo, son religiosos. Dios nos creó así, hermanos, nos creó con una inclinación natural de buscarle, de adorarle. Ciertamente, cuando el hombre se ha equivocado el objeto de su adoración, como también hemos estado estudiando, ha ido detrás de algo o de alguien más. Pero otra vez eso comprueba que nosotros necesitamos adorar a alguien, que nosotros como seres humanos hemos sido creados para buscar a Dios, para adorarle. Entonces, Dios nos hizo así, hermanos. Dios nos hizo con esa inclinación. Además, Dios estableció un día en que deberíamos de reunirnos y demanda que no descuidemos esa oportunidad para adorarle, esa oportunidad para reunirnos con la iglesia. Hebreos capítulo 10, versículo 23, dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y estimulémonos unos a los otros al amor y a las buenas obras. ¿Cómo? ¿Cómo podemos mantenernos firmes sin fluctuar? ¿Cómo podemos estimularnos unos a los otros y al mismo tiempo estar adorando a nuestro Dios? No dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Nuestros hermanos a quien se les escribe esta carta, estaban ya haciendo de las ausencias, las reuniones, una costumbre. El apóstol, el escritor de los Hebreos dice que ese hábito que esa costumbre no se constituye un hábito, de manera que con cuánta facilidad podamos abandonar las oportunidades que tenemos de reunirnos con la iglesia, de estimularnos unos a otros, de mantenernos firmes sin fluctuar, de glorificar a Dios, hermanos.
No desaprovechemos esas oportunidades. Y hoy, este día, aunque no lo podamos hacer de manera presencial, aunque no podamos saludarnos de mano y estrechar nuestras manos y darnos un abrazo, eso no debe impedir, mi hermano, mi hermanita, para reunirnos, para buscar la oportunidad de encontrarnos con nuestros hermanos y juntos adorar a nuestro Dios. Por eso es que estamos haciendo este llamado a adorar de parte de Dios, el que nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable, el que nos llamó mediante su evangelio, el que nos ha creado para que le glorifiquemos, el que ha establecido un día para que le adoremos, está esperando que en este caso cada domingo vengamos a adorarle. ¿Cómo debemos venir? ¿Cómo debemos venir? Bueno, ahora sí volvemos al Salmo capítulo 95, el que estábamos viendo, y en los primeros dos versículos nos enseña cómo debemos venir. Y dice, venid, aclamemos alegremente a Jehová. Oh, hermanos, cuando pensamos en Hebreos capítulo 10, en el versículo 19 al versículo 20, en el contexto de las reuniones de la iglesia, en el versículo 20, capítulo 10, en el verso 19, dice que teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, podemos acercarnos a la presencia de Dios, estar delante de Él, reunidos como iglesia y saber que nos ve, oye nuestras oraciones, escucha nuestra alabanza, mira nuestra actitud. ¿Cómo deberíamos estar delante de Él, hermanos? Alegres. Clamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo. Que nuestros servicios de adoración sean servicios donde se manifiesta el gozo, el placer, la alegría, la voluntad, la disposición de adorar a Dios, hermanos. Es cierto que no se deben desbordar las emociones y que vayan más allá del entendimiento. Es cierto que no debemos hacer que la emoción nos lleve para donde quiera, que tenemos que hacerlo conforme a la palabra de Dios, pero también es cierto que debemos hacerlo con un corazón dispuesto. Ayer veíamos Efesios capítulo 5, verso 19, que debemos cantar con gozo en nuestros corazones. Cantar con gozo. Orar sabiendo que Dios me escucha, que lo tengo delante de mí, que estoy delante de Él, que puedo desbordar mi corazón en gratitud por lo que hace por mí y que estoy muy contento por ser, simplemente por el puro hecho de ser su hijo, es suficiente para estar feliz. Padres de familia no encuentran mayor regocijo de saber cuando sus hijos les dicen, papá, mamá, te quiero solamente por el hecho de que eres mi papá. No por cuánto me has dado, no por quién seas en cuanto a tu grandeza, tu profesión, tu trabajo, sino porque eres mi papá. Solamente por eso, porque nos aceptó en su familia. Por eso, Él es. Cantemos con júbilo la roca de nuestra salvación, de donde hemos recibido nuestra salvación. De tal manera Dios ama al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Lleguemos ante su presencia con alabanza. ¿Qué sugiere todo esto, mi hermano? Que cuando tenemos la oportunidad de reunirnos, sea de esta manera, por este medio, sea de manera presencial,
¿Cómo debemos amanecer cada domingo con qué actitud, con qué alegría, pensando en qué, enfocados en qué? Vamos a ir a adorar a nuestro Dios. Vamos a alabarle. Estaremos ante su presencia y le cantaremos. Eso es lo que Dios quiere. Pero también Dios quiere, como estábamos viendo en el versículo 6, Dios quiere que vengamos con alegría, con cánticos, con alabanza. Pero también en el versículo 6 dice que debemos venir con humildad, con reverencia, con respeto. Porque aunque nos acepta, nos recibe, Él es Dios. Él es Jehová nuestro Hacedor. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Ciertamente no está demandando arrodillarse físicamente, pero sí está demandando una humildad de espíritu, un respeto ante su nombre. Dios quiere eso también. Dios quiere que, aunque sea de manera por este medio, hermano, el respeto a Dios en nuestros servicios no debe de perderse. Postrémonos ante Él y adorémosle. ¿Por qué? Preguntaríamos nosotros. ¿Por qué deberíamos venir con tanta alegría, con tanto gozo, con un corazón dispuesto y cantando a nuestro Dios? ¿Por qué? ¿Por qué deberíamos postrarnos ante Él? Bueno, en el versículo no, 3, dice, volviendo al versículo 3, nos dice por qué, y en el versículo 4 nos dice por qué, y en el versículo 7 nos dice por qué. En el versículo 3 dice, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. ¿Hay algún Dios más grande que Dios? ¿Hay algún Señor más grande que el Señor? ¿Hay un Rey más grande que nuestro Rey? Hay una persona que merece más respeto, más y que nos llene más de mayor alegría saber que lo tenemos como nuestro Señor. Por supuesto que no. Él llena cuando David pensaba hacer un edificio a Dios en el primer libro de Crónicas y invitaba al pueblo a que participara con ayuda material. Y él dijo, pero ¿qué edificio voy a hacer a Dios? Si los cielos de los cielos de los cielos no lo pueden contener. Es inmenso. Es tan grande. ¿Qué Dios como nuestro Dios? Una vez Moisés dijo al pueblo de Israel camino a la tierra prometida, ¿qué pueblo tiene un Dios tan cerca como lo tenemos nosotros? Bueno, porque Él es así. Respetamos a nuestros padres porque son nuestros padres y merecen nuestro respeto y nos produce a nosotros, nos genera el hecho de que sean nuestros padres respetarlos. Tenemos autoridades a quienes respetamos, tenemos patrones a quienes respetamos y les damos su lugar. Dios es grande sobre todos los reyes. Dios está en su trono. Usted lo puede ver en Apocalipsis capítulo 4, cuando el emperador romano parecía que se imponía sobre la iglesia y gobernaba sobre todos y tenía la autoridad para hacer y deshacer. Dios se muestra en su trono diciendo, no, el que reina sobre todos los reyes, el que reina sobre la tierra es Dios. Ante Él postrémonos y adoremos. No solamente eso, hermanos.
No solamente eso, sino también en el versículo 4 al versículo 6, dice, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Note, porque le pertenecemos a él. Suyo también el mar, pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra. Venid y adoremos y postrémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Él es creador de todo. El apóstol Pablo le dijo a nomás empezamos con Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio Jehová creó los cielos y la tierra. En el versículo 26 y 27, entonces dijo Jehová, hagamos al hombre. E hizo Dios al hombre. Somos de él, le pertenecemos. Somos creación de él, hermanos. Y nos ha creado, como veíamos ahorita en Isaías 43:7, para que le adoremos. Somos propiedad de él, no solamente por creación, Iglesia de Cristo, sino somos propiedad de él también por redención. Note en el capítulo 1 de los Corintios, capítulo 6, en el versículo 19 y versículo 20. 1 de los Corintios, capítulo 6, versículo 19 y 20. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Observe esto. El cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Verso 20. Porque habéis sido comprados por precio. Ok. Dios nos hizo y luego Dios nos ha redimido. Dios nos ha comprado por precio, por la sangre de Cristo Jesús. Somos de Él doblemente. Y porque somos de Él doblemente, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuerpo y espíritu, propiedad de Dios. Por eso, porque somos hechura suya, porque Él es Dios grande. Y además, en el versículo 7, dice, porque Él es nuestro Dios. Note, en el versículo 3 dice, porque Jehová es Dios grande. Él es Dios. Y habrá gente que no quiera aceptar a Dios como su Dios. Pero en el versículo 7 dice, no solamente es Dios, es nuestro Dios. Es a quien nosotros hemos elegido como nuestro Dios para servirle. Somos su pueblo. Somos sus ovejas. Somos de Él. Por eso debemos adorarle. Ya vimos cómo, con cuánta alegría. Ahora pensemos por qué. Y hermanos, nos presenta una advertencia en el versículo 8, la segunda parte del versículo, o la última parte del versículo 7 y hasta el versículo 11, dice el Salmo 95. Si oyeres hoy su voz, dice la última parte del versículo 7, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. Me probaron y vieron mis obras 40 años. Vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira que no entrarían en mi reposo. Bueno, hermanos, ahora nos está advirtiendo a no tener un corazón indiferente a Dios.
Nos está invitando nos está advirtiendo a no llegar ante su presencia con fastidio, con indiferencia, sino que lleguemos ante Él con un corazón dispuesto, un corazón que está voluntarioso para servir a Dios. Porque ¿qué pasaría? Hermanos, ¿qué pasaría? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel cuando endureció su corazón? Cuando no oyó a Dios, cuando no tuvo la disposición de servirle, cuando estuvo tentando a Dios repetidas veces y lo probaron y vieron sus obras, no entraron en su reposo. Cuando venimos a adorar a Dios, hermanos, como lo ponía un hermano, hay quienes podemos correr el riesgo de quedarnos en la puerta y no adorar, porque no tenemos la actitud correcta, la reverencia, la disposición, el interés. Porque podemos cantar, hermanos, pero sin entendimiento, sin la disposición de disfrutar lo que estamos cantando y comprometernos con lo que estamos cantando. Porque podemos orar y mientras alguien está presidiendo la oración, mi mente puede vagar en otras partes. Porque podemos estar tomando la cena del Señor y comer el pan y beber el jugo, pero mi mente no está centrada en el sacrificio de Cristo y su obra en la cruz del Calvario y los beneficios que trajo para mí, el dolor de Cristo en la cruz del Calvario. Ver al Padre que permite que su Hijo muera en aquella cruz pensando en mí. Y que ahora yo puedo decir públicamente mientras participo en la cena del Señor que creo en ese sacrificio y que espero al Señor Jesucristo. Que Él es mi Señor. Puedo oír la palabra de Dios y no poner atención. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Sino que estemos prestando atención, que estemos atentos a lo que Dios dice. Nuestro hermano Pepe ahorita oraba de que lo que vamos a hacer para adorarle, el cantar, el ofrendar, el oír la palabra, el tomar la cena del Señor, el orar, pues todo sea para gloria de Él. Pero sabe, hermano, pudiéramos hacer esos 5 cosas y no haber adorado, si no dispusimos nuestro corazón. Por eso es importante que haya algunas cosas que debemos tomar en cuenta. Y entre esas cosas, hermanos, es que debe haber una preparación de parte nuestra. Una preparación previa, donde se arregla todo para que nada sea como improvisado, sino que estamos como iglesia sabidos el orden. La Biblia dice que debemos hacer todo en orden y decentemente. Bueno, saber ordenar un servicio de oración para que todo contribuya a que haya una adoración verdadera. Pero también hablando de preparación, no solamente tiene que ver con saber quién va a cantar, quién va a orar, quién va a predicar, quién va a servir la mesa del Señor, sino también que el que va a participar debe estar preparado previamente, debe tener una preparación de saber, debe saber
ejercitarse en la oración, ejercitarse en los cantos que va a con los que va a dirigir a la iglesia, en la adoración a Dios, prepararse con la clase que va a presentar, prepararse el corazón para ofrecer lo mejor a Dios. Una preparación, hermano, usted que preside. Pero si usted no va a participar, hermano, directamente dirigiendo un canto, dirigiendo una oración, presentando la palabra de Dios, o usted, mi hermanita, no quedamos como meros espectadores de un servicio de adoración, participamos también. Y nos preparamos en el corazón para que el día de hoy podamos ofrecerle a Dios lo mejor de nosotros, preparando previamente, desde el día de ayer, arreglando las cosas para que el día de hoy no tengamos ninguna cosa que nos impida poner lo mejor de nosotros en la adoración. ¿Por qué no pensar en dormirnos temprano para estar frescos el día de hoy? Preparación, hermanos. Pero no solamente preparación, sino también participación. Que intervengamos en la adoración. Y otra, como les decía ahorita, que no seamos meros espectadores, sino el que preside que cante, los cantos no es el único que debe cantar, todos podemos cantar. Y todos debemos cantar porque es parte de nuestra adoración a Dios. Y además, hermanos, una purificación. Cuando hablamos de ello, es que la adoración no llega a Dios solamente si cantamos sin usar música instrumental. Que la oración no llega a Dios solamente porque pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Que la cena del Señor no es aceptada, aprobada por Dios solamente porque es pan sin levadura y jugo de uva, sino porque hay un corazón apartado para Dios y en una vida santa delante de Él. Dios quiere que nos acerquemos a Él en santidad. Pues, buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dios quiere, mis hermanos, que haya también una vida de santidad, donde Dios es glorificado no solamente en la formalidad, sino también en la santidad con la que vivimos. Dios es glorificado en el corazón dispuesto para adorarle. En la alegría desde la mañana que nos levantamos. Decía un hermano, desde que decidimos cómo vestir, qué ponernos para ir a la reunión de la iglesia, es una expresión de nuestra adoración a Dios. Que, como un hermano decía, que cuando salgas de tu casa, los vecinos sepan que vas a la reunión de la iglesia. Por la actitud y hasta por la forma de vestir. Dios, hermanos, merece eso y más. Dios le dijo a Moisés, quita las sandalias de tus pies, el lugar en el que estás es santo. Dios le dijo al pueblo de Israel, después, cuando llegaron al monte Sinaí, le dijo a Moisés que se purifiquen y que laven sus vestidos, porque se van a encontrar con Dios. Una vida santa, hermanos, es lo que Dios está demandando de cada uno de nosotros. Así es de que, mis hermanos, preparémonos para aceptar esa invitación de Dios para adorarle y mostremos nuestra gratitud a Dios, mostremos nuestra satisfacción de ser sus hijos, mostremos, hermanos,
que ha sido tan bueno con nosotros y que nosotros nos sentimos muy satisfechos con servirle. Que le amamos y que nos gozamos en su presencia y venimos a Él contentos de servirle. La iglesia del primer siglo, en Hechos capítulo 2, verso 42, noten, perseveraban, hermanos. Perseveraban. Primera descripción de la iglesia del primer siglo. Es decir, que eran constantes. Es decir, que tenían como prioridad servir a Dios. Segundo, que amaban la palabra de Dios porque perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Amaban la palabra, les gustaba saber de Dios, informarse respecto a Dios. Les encantaba la comunión con los hermanos porque perseveraban no solamente en la doctrina de los apóstoles, sino en la comunión unos con otros. Recordaban con gozo a su Salvador participando de la cena del Señor. Y encomendaban sus vidas a Dios y le daban gracias por todas sus bondades en sus oraciones. Más tarde vemos también que ofrendaban y cantaban a Dios en otros textos. Pues que todas esas cosas que hacemos cuando nos reunimos como iglesia, las procuremos como nuestra prioridad, con el placer de servir a nuestro Dios. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga. Gracias por su atención, hermanos. Son ustedes muy amables por la invitación y Dios les bendiga.